Muy bien, continuamos ahora y como ustedes ya saben, cada semana tenemos la columna con Carolina Sol Rodríguez, concejal, que viene aquí a nuestro espacio para obviamente comunicarnos sobre las novedades. Como decimos siempre, nuestro eje principal, jubilados y pensionados. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? ¿Todo bien? Buenos días, espero que estén bien todos. Bueno, Caro, estamos... Bueno, a poquito de las fiestas, la gente sigue cobrando, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Bueno, Eli, hoy estamos a martes, ¿sí? 17 de diciembre y comienzan, en el día de ayer, terminaron de cobrar todas las jubilaciones mínimas. Ok. Recordemos que este mes fue un poco todo más acotado, ¿sí? Se cobraban de 2 números de terminación de documento. ¿Por qué? Porque, bueno, la intención todos los años, todos los fin de año, todo el último mes de diciembre, es que todos los jubilados y jubiladas y pensionados puedan tener su jubilación, su haber jubilatorio o su pensión previo a las fiestas, ¿sí? Entonces se acota un poquito. Perfecto. Hoy martes comienza ya a cobrar aquel que tenga más de una mínima o tenga un poco más, su jubilación sea mayor a la mínima. Es decir, aquellos que tienen jubilación y pensión por viudez, que tienen ambos beneficios, comienzan a cobrar de acuerdo a la terminación de documento el día martes, ¿sí? En el día de hoy. Perfecto. Y van a terminar el lunes que viene, el 23, justo en la víspera previo a la Navidad, ¿sí? Van a terminar de cobrar, ¿sí? Así que van a estar cobrando 5 días todas las jubilaciones. Importante, ¿por qué? Porque en general este grupo de jubilaciones siempre cobra después del 20. Claro. Y ahora se adelantó 3 o 4 días y sepan que todas las jubilaciones van a estar pagas y las pensiones, todo, absolutamente todo va a estar pago para el día 23 de diciembre. Caro, estos pagos que se están haciendo, que es la jubilación, bueno, la mínima que terminó, pero la que sigue, digamos, que todas las jubilaciones se cobraron en un solo pago, tanto el aguinaldo como el haber mínimo como el bono. Exactamente, Eli, como vos decís, todo se cobra en conjunto, es decir, el día que vayan al banco van a tener depositado todos los conceptos que se cobran en el mes de diciembre, es decir, aquellos que tienen algo de bono, porque por ahí no tienen los 70, pero tienen un poco menos hasta llegar al piso, ¿no? De la jubilación mínima más 70.000 pesos. Entonces, algunos van a tener ese plus del bono, van a tener el aguinaldo y van a tener la jubilación o la pensión, ¿sí? Bien. Obviamente, en el caso de quien cobre una pensión y una jubilación, el aguinaldo es por ambos beneficios, ¿sí? Entonces, todo junto lo cobran el mismo día. O sea, hay un solo día de cobro en el mes de diciembre para todo concepto que les corresponda. Así que estén atentos, que seguimos unos días más de cobro para poder terminar previo a las fiestas, el lunes 23 de diciembre, con la totalidad de las jubilaciones y pensiones abonadas por ANSES. Perfecto. ¿Qué pasa ahora con las discusiones que vinimos hablando durante algunos bloques con respecto a esto de la moratoria, de la no moratoria? Sabemos que se termina en marzo, eso continúa en pie, sigue totalmente normal. Esto es así, Eli. Nosotros tenemos varias cositas pendientes en términos de trabajo, si se quiere, en el Congreso de la Nación, particularmente en diputados. Y tiene que ver con 2 cosas. Primero, que venimos hablando bloques pasados de lo que tiene que ver con el presupuesto nacional. Exacto. ¿Sí? Esa es una ¿Y de las por qué? cosas. Claro, ¿y por qué decimos que tiene que ver? Lo repasamos en bloques anteriores. Bueno, porque ahí se presupuesta estimado cuánto va a ser el gasto o cuánto va a implicarle al presupuesto nacional pagar las jubilaciones. ¿Qué se puede inferir del trabajo que se hizo en comisiones? Bueno, algunas cuestiones que dice el presupuesto. Una es que el bono va a quedar congelado en 70.000 por todo el año 2025. Sí. Y el otro es que no se prevé poder jubilar después de marzo a jubilados que no tengan los 30 años de aportes. Es decir, que lo que prevé el presupuesto en números es que finalice la moratoria. ¿Qué es lo que sucede? La moratoria está vigente, como decimos siempre acá, por una ley. Pero esa ley le puso una fecha de caducidad, de que termina la moratoria. Entonces, la moratoria sí o sí, por la ley vigente, va a terminar en marzo, a mediados de marzo. Para poder continuar, tiene que haber una ley nueva. O sea, no es necesario derogar la ley vieja, porque la ley vieja tiene una fecha de finalización. Claro, eso va a que es en marzo. Sí. Entonces, el gobierno no es que tiene que conseguir los votos para derogarla. No. Con que el gobierno no haga nada, la ley se cae. Se cae sola. No hay moratoria desde marzo. ¿Qué debería hacer en caso contrario, o en realidad en oposición, aquellos que quieren que haya una nueva moratoria? Presentar una nueva ley. Claro. O prorrogar la ley actual, pero Bien. para eso tiene que tener los votos. Y la realidad es que hoy, por el momento,
pareciera que los votos favorecen a la posición del gobierno nacional, que es que no haya más moratoria, ¿no? Obviamente hay que esperar a marzo, pero hoy, como están las leyes, si no hubiera modificación o si no hubiera un nuevo proyecto, en marzo termina la moratoria. Con respecto al presupuesto, que es la otra ley que influye en lo que tiene que ver con jubilaciones, bueno, está todo paralizado, ¿sí? Claro. A ver, se llamó, ahí estamos ya en un periodo de sesiones extraordinarias, ¿sí? Sabemos que el periodo ordinario termina el 30 de noviembre, el periodo ya cerró. Si bien se llamó, porque el Ejecutivo puede llamar extraordinarias, el Ejecutivo abrió el periodo de extraordinarias entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre, y probablemente lo extienda a enero. Sí. Ahora, hasta el momento, cuando llamó a extraordinarias, no llamó para que se trate el presupuesto. Claro. ¿Por qué? Porque cuando vos llamás a extraordinarias, el Ejecutivo tiene la obligación de poner el temario, no es abierto. Tiene que especificar, bueno, yo necesito que el Congreso abra para tratar esta y esta ley. ¿Sí? Las enumera. Sí. No puso en su temario de tratamiento el presupuesto. Claro. Quiere decir que es muy probable que el presupuesto en este periodo de extraordinarias que está abierto no se trate. ¿Sí? No se trate. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Claro, ¿qué significa eso que no se trate? Significa que por el momento va a seguir con el presupuesto que tiene aprobado, que es el del 2024, que tampoco prevé aumento en los bonos. Claro. ¿Sí? Exactamente. Y que prevé este mismo tipo de actualización de jubilaciones y pensiones, que es por el índice de inflación, por el índice de precios al consumidor, fijándose el precio, el índice de 2 meses para atrás. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, nosotros ya estamos en diciembre, y ya sabemos cuál fue el índice de inflación de noviembre. Sí. Dio 2,4, 2,43. Eso te iba a preguntar, si iba a haber algún tipo de aumento con respecto a ese número de inflación. Exactamente, lo que nosotros sabiendo, el mecanismo que utiliza el gobierno nacional y ANSES para actualizar las jubilaciones, lo que ya sabemos es que para enero el aumento jubilatorio va a ser de 2,4%. Okay. Siempre mírenlo sobre el haber mínimo, no sobre el bono y mucho menos sobre el aguinaldo. Claro. Así que no tomen como parámetro para calcular la actualización o el aumento nada de lo que cobraron en diciembre. Claro. Para claro. que ustedes se den una idea, ya hay cálculos estimados informales, pero son los que después termina haciendo ANSES lo mismo. Si nosotros calculamos un 2,4% de aumento para enero, la jubilación mínima se va a ir aproximadamente a 265.000 pesos, más el bono. Ok, perfecto. ¿Sí? Que sería algo así como 335.000 con el bono. Ok. Esto es por ahí es difícil de saberlo, ¿no? Pero digo, esta fórmula, por decirlo de alguna manera, de aplicar el aumento de 2 meses para atrás al haber mínimo, ¿en algún momento se prevé que se estabilice o que mejore ese básico, ese haber mínimo? A ver. Porque, digo, la inflación es buenísimo que sea poca, ¿no es cierto? Sí. Es de 2 puntitos, de 3 puntitos, eso estamos todos chochos, aunque a veces a la hora de ir a comprar no estaríamos notando tanta la diferencia, por lo menos por el momento, ¿no? Se supone que en el 2025 sí. Bueno, ¿qué pasa con la jubilación? Porque aumenta ese punto, digamos, o esos 2 o 3 puntos de inflación. Uh-huh. Pero no se empareja un poco la jubilación. Sí, claro, efectivamente. Lo que pasa es que las jubilaciones vienen retrasadas y nunca recuperaron lo que perdieron. Okay. Entonces, ahí, si bien ahora podríamos decir que es un índice que medianamente, porque se toma 2 meses para atrás, pero medianamente, como el índice de inflación tiende a bajar, está tendiendo a ser cada vez un poco más chico. Sí, bueno, entonces, como sucede eso, pareciera que sí se estabiliza, ¿sí? Es decir, va bastante acorde el aumento jubilatorio con cómo evolucionan los precios. Bien. Después, otra cuestión distinta es, que lo hablamos alguna vez, cómo está compuesta la canasta básica de un jubilado. Porque uno no entiende, tal vez nosotros en el llano, no entendemos que en realidad los números que toman, el INDEC, por ejemplo, a veces no contempla otras cosas que están por fuera de la canasta básica. Claro, el índice de precios al consumidor, que es lo que determina la famosa inflación, qué porcentaje de inflación hubo en el mes,
está compuesto por una canasta de productos. Bien. La mayoría eminentemente es comestible, ¿sí? Es claro, alimentos. Claro. Después tiene una parte de componente de servicios y de tarifas, pero es mínimo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el caso de los jubilados, obviamente, la comida es una de las cuestiones básicas que tienen en su canasta básica común de cuánto deberían gastar, sí. Pero también tienen... Obviamente, como tenemos todos, la energía, el consumo, que es mucho mayor a la inflación, ¿sí? El aumento que viene teniendo la energía, y también hoy en día tienen el problema de los medicamentos, que tanto hablamos acá. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como antes tenían los remedios al 100% gratuitos y ahora muchos de ellos no lo van a tener, sí, tal vez ese aumento para el resto de las cosas estaría demostrando el aumento que se da por inflación, que por lo menos la jubilación acompaña el grueso de los aumentos que tiene la canasta básica de los jubilados. Okay. Pero a eso ahora hay que sumarle que antes no destinaban, no sé, 50.000, 60.000 pesos a medicamentos y ahora sí. Ahora sí. Entonces eso hay que restárselo a la jubilación. ¿Qué pasa con ese trámite que hay que hacer para el tema de los medicamentos? Porque bueno, es un tema importante, ¿no? Obviamente, porque es lo que hablamos, claro, o sea, de la influye calle, mucho. Sí, de la calle me ha comentado, por ejemplo, sí, ya hice el trámite, ya ingresé. Bueno, pero ¿esto aplica enseguida una vez que hicieron el trámite? ¿Cómo es el tema? El trámite lo están tomando, las oficinas de PAMI lo están tomando, sí. Y también por la página de a poco se está pudiendo, la página está comenzando a colapsarse menos. Bien. Y de a poco están pudiendo ingresarse los trámites. Lo que todavía no sabemos es cuánto va a tardar en aplicarse y cómo va a salir ese trámite. Claro. ¿Sí? Porque en general también tiene que ver con eso. Es todo un análisis que tiene que hacer el Estado Nacional, en este caso el Instituto del PAMI, y no sabemos cuánto va a tardar, ¿no? Claro. Y si les va a dar a todos favorables, porque después tenemos otro problema, que es que muchas bases de datos de nuestro país no están 100% actualizadas. A nosotros también nos pasaba en ANSES. Claro. Por ahí venía gente y yo le tenía que decir, no sé, cuando estaba el ingreso extraordinario del IFE. ¿Te acordás que existió el IFE? Bueno, entonces aquellas personas que tenían un vehículo menor a 10 años, es decir, bastante nuevito, no podía acceder al IFE. Sí. Pero ¿qué pasaba? Venía gente que me decía, yo no tengo este vehículo. Claro. Es una motito que compré hace 8 años, la vendí, no entiendo por qué todavía sigue a mi nombre, claro. Yo no tengo nada, ando a pata. Entonces, y era real, no era mentira. Sí, era real. ¿Entendés? Entonces, después hay un montón de gente que queda por fuera por diferentes motivos, que esa gente va a tener esa pérdida de poder adquisitivo en las jubilaciones, ¿no? Hoy los trámites se están haciendo, lo que decimos siempre y lo dijimos desde el primer día, hagan el trámite, no se queden, no se desmoralicen y dejen de hacerlo. ¿A qué gente ya sabemos que no le va a tocar o que van a tener que pagar sus remedios? Mayor a 390.000 pesos, muchos de los que comienzan a cobrar hoy, Eli, okay. ¿Sí? Es el grupo más alerta. ¿Por qué? Porque la jubilación mínima, la mínima y media llega a los 390.000 pesos y superado ese valor, no es que ya no cumplen con el requisito. Claro. Entonces esa gente se ve perjudicada. Si tienen más de una propiedad o algún auto. También, si tienen más de una propiedad o tienen un vehículo de menos de 10 años, es decir, del 2014 para acá, también no pueden acceder. Entonces, bueno, esa gente, por más que hoy tiene el aumento, ¿sí? En diciembre el que correspondía y va a tener en enero el aumento del 2,4, y que por ahí acompaña lo que es el aumento de la canasta básica, claro. Pero va a tener que desembolsar dinero y esa jubilación y media que casi que se ve retraída porque termina haciendo que lo que cobra además lo pierde por no poder tener los medicamentos gratuitos. Claro. ¿No? Esa media jubilación mínima más casi se termina perdiendo por el tema de que ahora tiene que abonar parte de los medicamentos, claro. No el 100% de los medicamentos. Pero va a tener un porcentaje como cualquier prepaga o obra social, no va a tener el descuento del 100%. Y si tiene alguna prepaga, también. Automáticamente, si tiene una prepaga, no va a poder acceder al 100% de los medicamentos gratis, ¿sí? Okay. Esos son los requisitos. Tener un vehículo mayor a 10 años, o sea, con antigüedad menor a 10 años, tener más de una propiedad, tener una jubilación y media o más de haber jubilatorio,
ahí entran también jubilaciones y pensiones, por ejemplo. Sí, sí, claro. Y también, bueno, las prepagas. Ese es el otro. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene la gente para hacer el trámite? No hay un vencimiento para el trámite. Bueno, Sí, bien. hoy en día lo pueden hacer, obviamente que cuanto más rápido lo puedan Mejor. hacer, menos meses de pagar la medicación tienen. Claro. ¿No? Pero no hay una fecha de vencimiento, no es que el trámite vence. Bien, Sí, lo pueden bien. hacer en cualquier momento y no tiene fecha de vencimiento. Perfecto. Caro, ¿qué pasa con la gente que se queda sin trabajo, por ejemplo, y le faltan 4 o 5 años para cumplir su edad jubilatoria, Sí. pero tiene los 30 años de aporte? ¿Qué le conviene a esa persona hacer? Sí, bueno, hoy, a ver, empecemos explicando que en el año 2021 salió una nueva resolución y ley de ANSES que implementó la jubilación anticipada. Bien. ¿Por qué salió la ley? Bueno, justamente para evaluar estos casos como el que vos planteás. Exacto. Había un universo que se había detectado desde el organismo cuando se hace la investigación de cuál es la situación de los adultos mayores, y se había detectado que había mucha gente que había perdido su trabajo teniendo los 30 años de aportes, ya con una edad avanzada, si se quiere, para el mercado laboral. Sí, claro, ¿no? porque Es es decir, difícil después de los conseguir. 50 años, para No. poner una fecha o una edad, es mucho más complejo conseguir trabajo. Totalmente. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Había gente que tenía, no sé, un hombre tenía 60 años, Sí. perdía su trabajo, lo despedían, cerraba el lugar, lo que haya sucedido. Lo que suceda, claro. Pero claro, desde los 18 años hasta los 60 había logrado tener sus 30 años de aportes. Ya había trabajado más de 30 años y tenía la totalidad de los aportes. Bueno, aquellas personas que estaban desocupadas, que le faltaban menos de 5 años para su edad jubilatoria, es decir, los hombres desde los 60 hasta los 64 y medio, y las mujeres entre los 55 hasta los 59 y medio, podían jubilarse de forma anticipada siempre que tuvieran los 30 años de aporte. Exacto. Y siempre hasta ese momento que hubieran estado sin trabajo previo a que saliera la ley. Bien. ¿Por qué? Porque si no, otra cosa que no quería el Estado que pase es que como ya tenía los 30 años, el empleador lo despidiera. Claro. Y se jubilara de forma anticipada. No era para que vaya un despido en masa No, de claro. las personas que tuvieran esos 5 años previos, Claro. sino que tenía que ser una situación que fuera ya previa y que viniera a solucionar un problema de un despido previo a la ley. Claro. Bueno, como decía la ley, esto, que antes del 30 de junio del 2021, que fue cuando salió la ley, aquellas personas que no tuvieran trabajo en blanco previo a esa fecha, Ujú. y que tuvieran los 30 años de aportes, si tenían entre 60 el varón y 64 y medio, y entre 55 y 59 y medio la mujer, podían jubilarse de forma anticipada. Bien. Y que iban a tener el 80% de lo que les correspondería de jubilación por esos 4 años, casi 5 Claro, años. hasta llegar a la edad jubilatoria. Exacto, cuando llegan a la edad jubilatoria automáticamente pasan a tener el 100% de lo que les De corresponde. lo que les correspondía, perfecto. Ahora, ¿Qué pasa ahora? eso por empezar, primero fue hasta 30 de junio del 2021. Bien. Unos meses antes de que termine el año 2023, ANSES actualiza esa fecha porque ya había quedado muy retrasada, y lo actualiza el 30 de junio del 2023. Esa es la fecha que rige hoy. Es decir, cualquier persona que previo al junio del 2023 haya sido despedida o haya estado sin trabajo y tenga los 30 años de aportes y tenga entre 60 y 65 los hombres, 55 y 60 las mujeres, podrían acceder a la jubilación anticipada. Ok. Ahora, ¿qué pasa si hoy pierden el trabajo? Que estamos a diciembre 2024. Sí. No pueden acogerse, por más que tengan los 30 años de aportes, a la jubilación anticipada, porque el requisito de haber estado despedido antes del 30 de junio del 2023 no lo cumplen. Claro. Porque les pasa hoy. Acá estamos en el 2024, ya pasó prácticamente un Esa año. gente, No. lamentablemente, tiene que esperar a cumplir los 65 años de edad. Si una persona tiene 60, por ejemplo, estos 5 años va a estar desempleado y sin poder, aunque tenga los 30 años de aportes, jubilarse. Ok. Ante eso, ¿qué es lo más conveniente para llegar mejor a esos 65 Claro, años? ¿qué es lo más ¿no? conveniente en ese momento? Bueno, acá tenés 2 cuestiones que evaluar. Cuando tengas 65 años, en términos legales va a haber tenido, sin hacer nada, los 2 requisitos cumplidos. Claro. 30 años de aportes, Y la edad. 65 años de edad. Bien. Por ejemplo, si es varón. Tiene todos los requisitos. ¿Puede jubilarse? Sí. Sí. Bien. Ahora,
¿cómo se calcula aproximado o promedio el haber jubilatorio? Los últimos 10 años. Exacto, que siempre lo explicamos acá. Sí. Se toma la masa salarial o los sueldos de los últimos 10 años. Si esta persona que va a tener entre los 55 y los 60 en relación de dependencia, pero entre los 60 y los 65 0 pesos de jubilación de sueldo. Se toma igual esos 5 años que no tuvo ingresos, digamos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el temor muchas veces? Bueno, el temor es que baja mucho la jubilación y terminan en general cuando tienen, aunque tuvieran los 30 años de aportes, muchas veces si se toma esos años, los últimos 10, bueno, lo que sucede es que le baja el haber jubilatorio y terminan muchas veces en una mínima cuando su sueldo de los últimos años había sido bueno. Claro. Entonces, ahí es donde preguntan, ¿qué conviene? ¿No? Claro, ¿qué te conviene hacer ahí? Bueno, obviamente si consiguen trabajo y están en condiciones de trabajar en relación de dependencia, por los sueldos que hay hoy, termina siendo favorable que tengan un trabajo en relación de dependencia. Si no lo consiguen, bueno, está la opción de hacer, ¿no? Como decimos siempre, un monotributo. Con una salvedad, que yo siempre aclaro. Los monotributos no se pueden hacer solo a los efectos de jubilarse, de tener aportes. Claro, no es Tienen que tener sustentada una actividad real detrás de ese monotributo, una actividad económica real. Claro, no es que con decirlo yo ya soy monotributo, no, tengo que comprobar. Claro, porque no lo sabemos. Corremos el riesgo de que cuando llegue el momento de computarse ese monotributo, el organismo de ANSES pida chequear si esa actividad fue real, fue genuina. ¿Y cómo lo corrobora? Bueno, pidiendo documentación que respalde esa actividad. Claro, totalmente. Porque cuando uno da de alta un monotributo, una de las preguntas que te hace AFIP es ¿qué actividad va a ejercer? Y claro. Y vos tenés que poner obligatoriamente una actividad, no podés no ponerla. Claro. Por ende, si solo lo hicieras para tener aportes, tenés que inventar una. Y la realidad es que ahí ya entramos en un problema. Sí. No sé si llamarlo ilegalidad, pero la realidad es que estamos ya falseando cierta información diciendo que tenemos una actividad que no realizamos. O sea, que conviene directamente, no sé, poner un kiosco, aunque sea. Exacto, si vos sí considerás tener un emprendimiento independiente, no sé, cocinar empanadas y venderlas, sí. poner un kiosco, como vos decís, realizar artesanía. Hay miles de actividades independientes que, por más que sean de poco ingreso, te garantiza poder tener un monotributo legal y poder demostrar que tuviste esa actividad. Claro, porque esa actividad seguramente va a requerir de algún tipo de trámite, de algún tipo de impuesto, no sé, municipal. Sí, y también, supongo. por ejemplo, de compra de algo, porque, por ejemplo, exacto, si nosotros de queremos insumos. hacer, exactamente, no sé, vendemos empanadas, vamos a tener que comprar la carne, la harina para hacer, para hacer las tapas de... Bueno, todo eso se guardan los tickets y eso son justificaciones que llegado el momento pueden llegar a requerir. La facturación entonces es importante ahí. Claro. Es guardar. Es guardar. Y les cuento, los no es tickets. que esto es hipotético. Surgió en el Claro. gobierno, por ejemplo, cuando estuvo presidiendo el país Mauricio Macri, sí puso una resolución ANSES que indicaba que todos aquellos que eran monotributistas sociales, Ajá. que es el tipo de monotributo que permite actividades más intermitentes, que no te permiten trabajar todos los días por ahí, porque, bueno, a veces uno hace una changa y no todos los días tenés trabajo. Sí, o por ahí, sí, como vos decías. O venta de algo muy... Si vende empanada, por ahí lo vende viernes, sábado y domingo. Exactamente. No lunes. Para ese tipo de actividad, que era un poco más inestable, si se quiere, en términos de ingresos, se hace muchos años el monotributo social. Bueno, ¿qué pedía ANSES? Comprobar que ese monotributo social no se había hecho solo a los efectos de tener aportes para jubilarte. Entonces, cuando mucha gente que tenía monotributo social se quiso jubilar en los años de entre el 2015 y 2019, se encontró que esos años no les servían de aportes. ¿Por qué? Porque ANSES, aparte de pedir tener los pagos, pedía pruebas de que se había realizado alguna actividad. Claro, y ahí fui. Entonces, sí o sí tiene que haber una actividad. Ojo de real. no terminar pagando algo que después no te sirva. Claro, también. Por eso, ante esto, yo trato de ser lo más cuidadosa posible. Sí, totalmente. Y debo decir la realidad. Para que vos puedas tener un monotributo, no lo podés pagar a los efectos. Que se hace a veces, sí se hace, pero corres este riesgo. Claro. Porque vos estás falseando cierta información
Y bueno, puede ser que el día de que te jubiles, en 5 años, sea algo que te soliciten. Claro. Poder demostrar que fue Que es muy ese probable, monotributo igual. es de una y sí, es muy Es muy probable. probable que te pidan Es muy probable. esa facturación. Ahora, ¿va a poder jubilarse? Sí. Sí, porque ya tiene los 30 años. El problema más grande lo tienen las personas que, no sé, son despedidas hoy y tienen 25 años o 27. ¿Y qué pasa ahí cuando es al revés? Y Cuando ahí no tenés la mi cantidad. consejo es que alguna actividad realicen Sí, claro. como mínimo para tener un monotributo, porque sin 3 años de aportes, supóngase que tenga 27, Sí. si no tiene 3 más en este periodo de 5 años, no va a poder jubilarse siquiera. No. Va a tener que terminar en una PUAM. Sí, Pero y esperar no. hasta los 65 además. A los 65 la PUAM, exactamente, la pensión de adulto mayor, pero no va a poder jubilarse para poder y una lástima porque la PUAM es mucho menor y tal vez tenía un buen trabajo Claro, hasta hoy. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, consejo, como digo siempre, porque cada caso es tan individual, Absolutamente. que lo que les aconsejo es que si se quedan, ojalá Dios quiera que no le pase a mucha gente, pero si están en esa situación de perder el trabajo, tengan 30 años o sobre todo si no tienen 30 años, acérquense a las oficinas de ANSES, hagan una consulta previsional a las chicas de inicio en ANSES, que puedan informarles, bueno, cómo proyectar la situación al momento de cumplir la edad jubilatoria y los van a asesorar de, bueno, esta es tu situación real, a la fecha de hoy, si vos no tenés ningún otro trabajo, te faltan X cantidad de años, o no te faltan porque llegás con tus hijos en el caso de ser mujer. Claro, Siempre hay aconsejo algunas aristas que podés claro, conocer, que hay que ir. pero hay que ir. Hay no que quedarse ir. con esta información de la No. que escuché por ahí, no, me dijeron que tal cosa, porque como hemos hablado acá también, que había circulado o que circula, yo creo que hasta hoy, la información falsa de que a la hora de jubilar te van a contar las horas extras que hiciste. Claro. Es una cosa que no es real. Claro, Y claro. mucha gente tiene esa información como certera, como Claro, digna. hay muchas cosas que si no son remunerativas no aplican No aplican. al cálculo de la jubilación. Claro. Muchas son remunerativas y aplican, pero aquellas bonificaciones que no están dentro del básico o no están sujetos a aportes previsionales, Claro. no son contados. Y ni hablar si tenés un porcentaje de tu sueldo en negro. Menos. Pero claro, Menos. cada caso, como bien dice Caro, es particular y diferente. Por eso es importante, ante cualquier duda, acercarse a las oficinas y sacarse todo tipo de dudas. Y ante cualquier situación, ya sea la de quedarse sin trabajo, ya sea la de no tener los 30 años de aportes, o de tener los 30 años de aporte pero no tener la edad jubilatoria, sea cual sea la situación, acercarse a las oficinas para sacarse cualquier duda. ¿Sí? Sobre todo en Exactamente. este momento. Sí, yo creo que, a ver, sería saludable para todos nosotros, una vez que estamos próximos los últimos 5 años, Sí, inclusive sí. aunque estemos trabajando, Totalmente. poder ir y chequear cuál es nuestra situación real, ¿no? Porque como ver qué onda. es así, a lo largo de nuestra vida laboral uno pasa por diferentes situaciones y muchas veces desconoces qué ha hecho el empleador, por Claro. ejemplo. Uno estima que le aportó todos los años, puede ser que sí, puede ser que no, y a mí me ha pasado al revés, de gente que me digo, no, yo sé que en ese trabajo me tenían en negro y la realidad es que no lo tenían en negro. Claro, también puede y tiene pasar. años de aportes, me ha Eso, pasado, sí, sobre genial. todo en rubros informales como puede ser, o más inestables como puede ser construcción o mismo rural, Claro, ¿no? Que claro. tenemos mucho en nuestra ciudad. Y la realidad es que a veces hay una diferencia entre la percepción del empleado y lo que verdaderamente sucedió en su historia laboral. Exacto. Entonces, cuando estén ya próximos a los 5 años previos, obviamente es ir y averiguar, pedir una sábana de aportes, por Sí, ejemplo, sí. ¿no? Y entonces vos ahí ya sabés, bueno, me faltan 5 años y tengo tanta cantidad de aportes. Sí, es lo que esperaba, no es lo que esperaba. Bueno, pero Sí, mirá, me doy cuenta cuánta gente ha venido y se ha dado cuenta que inclusive el empleador en el que está en este momento, no sé, yo entré en el 2014 y cuando vos vas tenés aportes del 2016 y hay 2 años claro, también puede que no sí, estabas sí, sí. en blanco, pero que todavía estás a tiempo hasta de resolverlo. Claro. Porque también sucede que cuando, evidentemente, si seguiste trabajando hasta hoy, sos un buen empleado. Exacto. Y tal vez ese empleador al principio no te había blanqueado porque tenía miedo de que Sí, no por de cualquier que no situación. rindieras y de tener que pagar una indemnización alta, que es una realidad que a veces le pasa a los empleadores también. Exactamente. Pero que me ha pasado y lo he visto en mi experiencia en ANSES,
que cuando el empleado va y le dice, mirá, si yo no tengo estos 2 años de aportes que los trabajé y vos sabés que los trabajé, no me voy a poder jubilar, el mismo empleador se lo resuelve. Pero sí, claro. Y sabiéndolo con tiempo, claro, ¿no? Uno no pierde tiempo después al momento de jubilarse. Por eso me parece importante siempre, y hay millones de casos, se los puedo asegurar, y no se queden con lo que le pasó al compañero de al lado, porque también eso sucede mucho, sí, porque les puedo asegurar que el historial laboral de cada uno es completamente individual y particular, sí, y que a veces un mes hace la diferencia. Entonces nosotros creemos que tenemos la misma historia laboral que el compañero de trabajo, que tiene la misma categoría que yo, que hace la misma tarea, sí, pero no, que hacemos juntos el turno de las horas extras. Igual lo que tienen que hacer, y mi consejo es que se acerquen a la oficina y soliciten siempre una historia laboral. Exacto. Por último, esto que dijiste es interesante, porque ¿puede el empleador pagar esos años que trabajaste que ya pasaron? Sí, por supuesto. Ah, bueno, eso es un buen dato. Puede rectificar la fecha de inicio y puede pagar los aportes. Ingresar a un plan. Claro, sí. De hecho, evitar llegar a que un juez le ordene, porque muchas veces, obviamente, cuando esto sucede y cuando se llega a un litigio laboral, y queda probado que ese trabajador estuvo realmente trabajando, y entonces ahí no le queda otra al empleador que cumplir lo que dice un juez, ¿no? Si corresponde tener que pagar los aportes, claro, entonces le tiene que depositar los aportes. Ahora, muchas veces no es necesario llegar a esa situación, claro, sobre todo si se está trabajando y si hay buena voluntad, y tal vez lo que hubo en algún momento, si bien no está bien, como decimos siempre, tener a las personas en forma irregular, sabemos y no desconocemos que a veces las leyes laborales son difíciles para el empleador, exacto, ¿no? Por esto que yo te digo, porque vos desde el minuto 0 vos tenés que blanquear a una persona. Ahora, después de los 6 meses o 7 meses, tal vez ya le tenés que pagar un año de antigüedad, un año de indemnización, el preaviso y un montón de cosas, y tal vez vos te diste cuenta en esos 7 meses que el empleado, porque también los hay, faltaba, claro, se quedaba dormido y no venía a trabajar. Sí. Entonces, es difícil. Si bien hay un montón de cosas que son causales de despido, la realidad es que en la práctica a veces también es perjudicial para el que da trabajo. Claro. Y ante esa situación se toma un tiempito más para poner en blanco a la persona cuando ve que es un empleado que vale la pena cumplir y que por supuesto tiene que estar en blanco. Exacto. Entonces podemos encontrar estos casos, ¿no? Y yo he visto cómo se solucionan. Bien. Que hay voluntad del empleado y que me han llamado a mí empleadores. Yo quiero que mi trabajador pueda jubilarse porque es un excelente trabajador, y bueno, no sé, o la gestión anterior o los dueños anteriores no lo tenían blanqueado, o mi familia no lo había blanqueado, pero hoy lo quiero blanquear. Con la fecha real de inicio, y se ha solucionado. Y cuando llegó el momento de jubilarse no hubo ningún problema. Es una buena noticia, realmente. Es una muy buena noticia, porque realmente no sabía que se podía de alguna forma recuperar o resolver, claro, esos años que no fueron aportados. Y siempre que esté la relación laboral vigente. A ver, si no está vigente y hay buena voluntad del empleador que tuviste en ese momento, claro, tal vez también. Lo que pasa que a veces es caro. Entonces, ¿por qué? Porque tiene intereses hasta el momento que le pagás los aportes que había que pagar hace mucho tiempo. Entonces, bueno, a veces... O sea, es más fácil si está todavía en esa relación. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos, inclusive judicialmente, el derecho laboral tiene una antigüedad de 2 años. Es decir, vos terminaste una relación laboral, tenés 2 años para hacer algún tipo de reclamo si considerás que hubo alguna irregularidad o ilegalidad en tu relación laboral. Sí. Ahora, si vos, por ejemplo, que también le pasaba a mucha gente que venía pensando que había estado en blanco en sus primeros trabajos y recién cuando llegaba la edad jubilatoria detectaba que no. Pero por ahí era un trabajo que hacía 20 años no tenía más. Claro. Ya ni siquiera le puede reclamar legalmente a ese empleador, porque su tiempo prescribió de poder hacer un reclamo judicial. Entonces es muy complejo. Okay. Ahora, en estos casos, por supuesto, todos deberían ir a consultar en los últimos, previo a tener 4 o 5 años de la edad jubilatoria, su situación, y ni hablar, Eli, si pierden su trabajo en estos años, ¿no? Es importante para saber cómo continuar, cuál es la mejor forma, qué es lo que se puede hacer. Inclusive aquellos que les falte poquitos años, tal vez hasta marzo, se pueden acoger a comprar años, porque acordemos que todavía la moratoria está vigente. Entonces,
es indispensable que se acerquen a las oficinas de ANSES ante cualquier cambio de su situación laboral. Excelente. Bueno, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, seguimos ya en vísperas de las fiestas, el 23. Bueno, vamos a charlar un poquito de cómo viene todo. Totalmente. Qué rápido pasa el año, ¿eh? Terrible. No queremos ni contarlo. No, ya estamos ahí, no puedo creer. La semana que viene la fiesta. No, totalmente. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Por Como favor. Siempre, muy clara, Caro, siempre para explicarnos todo. Le hemos preguntado de todo. Nosotros vamos a un pequeño corte o videíto y volvemos enseguida. Bébete internet, bébete TV. Bébete internet y TV digital, conectado a todo lo que necesitas. Navegando, volando, disfrutando, juntos con vos.